proceso de manufactura es algo muy importante dentro de nuestra carrera, que es ingeniería industrial, ya que muchos de estos rigen las diversas actividades en plantas de producción o talleres industriales. Pero antes de empaparnos en lo que son los procesos industriales, necesitamos saber qué son. Un proceso de manufactura, o también conocido proceso industrial o de fabricación, es el conjunto de actividades necesarias para hacer cambios o transformaciones en las características de nuestra materia prima. Como materia prima nos referimos a plásticos, metales, madera, entre muchos otros. Para hacer estos procesos nosotros nos apoyamos en máquinas, herramientas y herramientas. La clasificación de los procesos de manufactura es conformación en frío o en caliente, con arranque de viruta o sin viruta, es decir, si hay o no desperdicio, según el tipo de energía, energía mecánica, energía química, hidráulica, etc., según el tipo del estado del material, si está sólido, líquido, granular o plástico, y según se hace manual o en máquina. La última clasificación son los procesos de adición de masa, conservación de masa o reducción de masa. En nuestro caso, el pintado, galvanizado y niquelado se encuentran en los procesos de adición de masa y los veremos a continuación. El pintado es un proceso de adición de masa que consiste en aplicar capas de pintura a los metales. Esto con el fin de evitar la corrosión u oxidación y el desgaste de los metales, para poder cumplir con los requerimientos de calidad y de protección de cada material. Las herramientas a utilizar en este proceso son lija o cepillo de alambre para preparar la superficie y una brocha, un rodillo o algún tipo de spray para pintar el metal. Y la maquinaria a utilizar son cabinas de pintado, box de lijado, cabinas de granellado, en caso de necesitar pulir o preparar alguna superficie más grande, hornos de curado y pistolas de aplicación, ya sean de pulverización, electrostáticas, entre otros. En cuanto a las operaciones, podemos hablar de tres grandes grupos. El primero, la preparación de pintura; segundo, aplicación de pintura; finalizando con el curado de pintura. La preparación de superficie tiene por objeto la eliminación de cualquier contaminante que pueda encontrarse en la superficie a pintar. Nunca se debe poner pintura sobre un área que esté sucia o deteriorada sin antes eliminar las capas superficiales hasta que todo el espacio quede uniforme. Es indispensable evitar la presencia de óxido en el metal a intervenir. Para eso se debe lijar todo el elemento y si el problema de derrumbe es mayor se puede utilizar un cepillo de alambre o una lijadora. Luego de haber preparado la superficie y que todo esté uniforme, se aplica una base de antioxidante y se deja actuar durante un tiempo hasta que se seque. Actualmente existe un amplio abanico de técnicas y posibilidades para aplicar la pintura, desde la clásica aplicación mediante brochas, rodillos o guantes, pasando por técnicas como las pistolas de pulverización, electrostáticas, de inmersión, electroforesis, entre otras, que permiten un acabado aún más fino. No se debe poner ni muy poca ni demasiada pintura, ya que esto puede generar inconvenientes. La tolerancia del espesor de la capa de pintura ronda las 500 micras y el tipo de energía utilizada es energía química. Una vez preparada y pintada la superficie, la última fase del proceso es el curado de la pintura. En esta fase, una capa líquida se transformará mediante mecanismos de secado y endurecimiento en una capa sólida compacta, la cual envuelve, protege y embellece la superficie sobre la que se ha aplicado. Este proceso lo podemos ver aplicado en puertas, en refrigeradoras, en carcasas de vehículos, en edificaciones, estructuras metálicas, etc.
galvanizado es un proceso por el cual se cubre un metal de menor carga con otro de mayor carga. El metal más utilizado para recubrimiento de piezas de acero y hierro es el zinc. Y el fin del galvanizado es el de recubrir el metal y protegerlo de la oxidación y la corrosión que la humedad y la contaminación ambiental puedan provocar sobre este. El proceso se denomina galvanizado o galvanización debido a que el proceso fue desarrollado a partir de los experimentos de Luigi Galvani, quien descubrió que cada material poseía una carga eléctrica diferente. En el galvanizado existen dos procesos, el galvanizado en caliente y el galvanizado electrolítico. En cuanto a las herramientas utilizadas en el galvanizado en caliente, existen los bastidores y el zinc. Mientras que en el electrolítico, aparte de los bastidores y el zinc, también se utiliza lo que es el ánodo y un electrolito. Galvanización en caliente es un procedimiento en el cual las piezas terminadas de hierro o acero son sumergidas en un crisol de zinc fundido a 450 grados Celsius. Este contiene las siguientes operaciones: desengrasado y decapado. La pieza se somete a un proceso de desengrase para eliminar posibles restos de grasa, aceites o taladrinas, sumergiéndolas a un desengrasante ácido a 35 grados Celsius. Además, se realiza un desoxidado a la pieza. Fluxado. Es un tratamiento con sales, una mezcla de cloruro de zinc y cloruro amónico. Tiene el objetivo de eliminar cualquier traza restante de impurezas y producir una limpieza intensa en la superficie metálica. Galvanizado. La pieza es sumergida en zinc fundido, lo que da lugar a la formación de diferentes capas internas de aleaciones de zinc-hierro de distinta composición, y una capa externa de zinc puro de gran resistencia contra agentes corrosivos. Y por último se realiza una inspección final. Se inspecciona la pieza visualmente y se mide de manera estadística los espesores del recubrimiento por medio de un medidor magnético. La tolerancia o el espesor mínimo de recubrimiento del zinc variará según el espesor del material en el galvanizado en caliente, iniciando desde las 45 micras hasta las 100 micras. Esta norma está regulada por la ASTM 123. Cabe resaltar que la composición química del acero también tiene una influencia muy marcada sobre la reactividad del hierro con el zinc fundido, y dan lugar a recubrimientos más gruesos, por la generación de mayor proporción de aleaciones zinc-hierro. El galvanizado en caliente posee una superficie con rugosidad absoluta de 0.06 a 0.24 milímetros. Galvanizado electrolítico. Este proceso se realiza en frío. Quiere decir que no necesita temperaturas tan altas para realizarse. Se recubren los materiales de acero con una fina capa de zinc electrolíticamente. Esta capa suele tener una tolerancia de 8 a 12 micras, pudiendo llegar a espesores de 30 micras como máximo. La diferencia con el galvanizado en caliente está en los espesores y en el inconveniente de que la pieza pueda deformarse por la temperatura. El espesor de capa es proporcional a la duración en el tiempo de los materiales, sin que aparezca corrosión roja. El galvanizado electrolítico sigue los siguientes pasos.
desengrasado y decapado. Asimismo, el galvanizado electrolítico también contiene este proceso. Se procede a sumergir el material en una solución ácida con el fin de eliminar los restos de grasa y capas de óxido. Luego se enjuaga la pieza en agua corriente para evitar el arrastre de ácidos en las siguientes etapas. Zincado. Aquí es donde la capa protectora de zinc se adhiere al material por medio de un proceso de electrólisis. Luego se procede a enjuagarlo en agua corriente para retirar impurezas. Cromatizado. El material es sumergido en un baño de cromatizado homogeneizado con agua para aumentar la resistencia a la corrosión del material. Se realizan nuevamente 2 enjuagues en agua corriente para eliminar el residuo y asegurar su limpieza. Secado. Para piezas pequeñas se puede utilizar una secadora centrífuga. Las piezas grandes se secan generalmente al ambiente. El galvanizado es utilizado ampliamente por diversas industrias. Su principal utilización se encuentra en las plantas de tratamiento de aguas residuales, tuberías, válvulas, tornillos, etc. Además, otras industrias lo utilizan para la construcción de puentes y carreteras, así también como la señalización e iluminación de estas, barandas, cercas, etc. Otras industrias lo utilizan para la construcción de torres de telecomunicación y antenas. También es utilizado como estructuras arquitectónicas para fachadas y como acero estructural. Por último, es utilizado en empresas químicas y petroquímicas para revestimiento de tanques de almacenamiento y tuberías, entre otras más aplicaciones. El niquelado es un proceso de adición de masa que consiste en la aplicación de una capa de níquel sobre un metal con la finalidad de protegerlo ante la corrosión u oxidación o con alguna finalidad decorativa. Las herramientas que se utilizan en este proceso son níquel, sulfato de níquel, cloruro de níquel y ácido bórico. La maquinaria o equipo utilizada en este proceso son bastidor o gancheras, tambor rotativo y pilas de inmersión. Las operaciones del proceso de niquelado se pueden dividir en 3. El pretratamiento, que consiste en limpiar la pieza con químicos. Luego, el desengrasado de la pieza y por último, la eliminación de incrustaciones con ácido. El proceso de niquelado lo podemos encontrar en elementos hidráulicos, en tanques, en bombas, en válvulas y en otro tipo de piezas de maquinaria. La tolerancia del proceso del niquelado es de más o menos 1 micra, pues esto garantiza un control muy ajustado del depósito entre cada capa. El proceso de niquelado utiliza energía química.
El proceso de niquelado se puede dividir según su recubrimiento superficial, el niquelado mate y el niquelado brillante. El proceso de niquelado se divide en dos, niquelado mate y niquelado brillante. El niquelado mate consiste en capas gruesas de níquel sobre una pieza. Estas se consiguen sumergiendo la pieza en un baño de químicos muy concentrados. El niquelado brillante es un baño similar al del mate, pero a este se le añade un abrillantador como la sacarina para obtener un recubrimiento similar a un espejo. Ya que hemos concluido con nuestra investigación acerca de los procesos de niquelado, galvanizado y pintado, ¿qué podríamos concluir, Filomena? Bueno, los tres procesos coinciden en que son bastante comunes y nosotros lo podemos encontrar en muchas industrias como la automotriz, la aeronáutica, fontanería, muchísimas más aplicaciones. Además, su finalidad es muy similar y sobre todo que el niquelado y el galvanizado tienen unas operaciones y máquinas o herramientas bastante similares. Así como Laura dijo, bastantes de esos tienen un fin común, que es la protección y el recubrimiento del metal ante la oxidación y el desgaste. El niquelado y el galvanizado especialmente se encargan de aumentar la dureza del material ante acciones abrasivas. Así como en un taller industrial donde uno está trabajando con materiales que pueden romper, desgastar el material, ante eso se ocupa el niquelado y el galvanizado para su protección. Así también tienen una finalidad de estética. ¿Qué sugerencias o recomendaciones podríamos mencionar? Bueno, en el caso del niquelado y el galvanizado, ya que es un proceso de inmersión, se debe haber antes una limpieza del material, así también como un desengrasado. En el caso del pintado es diferente, ya que hay un proceso de limpieza totalmente distinto. Sí, en el caso de la pintura es un poco diferente porque siempre es necesario preparar la superficie antes de aplicarla, pero en este caso vamos a utilizar lijas o un cepillo de alambre en caso de que el problema de derrumbe sea muy grande. Además, se recomienda que se aplique una base antioxidante antes de aplicar la pintura para que esta proteja más el metal. Y la pintura que es más recomendada en cuanto a metales es la acrílica de látex. Para finalizar, podemos decir que el niquelado, pintado y galvanizado tienen un gran impacto actualmente en la sociedad debido a las diferentes aplicaciones que tiene cada proceso, que van desde recubrimientos en talleres industriales, automotrices, plantas de producción, hasta el simple recubrimiento de las puertas en nuestras casas. Y además, su efectividad al momento de recubrir y proteger al metal los convierte en procesos totalmente confiables.